En los albores de la creación, cuando la armonía del reino celestial aún no había sido mancillada por la traición, nació un ángel cuyo resplandor rivalizaba con las primeras luces del cosmos, Mogeri. Con 2 pares de alas brillantes como 1000 estrellas y ojos que reflejaban la sabiduría de los tiempos primordiales, fue concebido como un mensajero de paz, leal a la entidad, al servicio del equilibrio entre los planos. Su pureza y devoción eran inquebrantables, y su voz traía consuelo incluso en los momentos más oscuros. Pero a medida que los rumores de rebelión crecían y la sombra de la discordia se cernía sobre el reino celestial, Mogeri sintió el peso de la duda. Cuando fue enviado a combatir a Traisius, uno de los primeros Tensi rebeldes, su inexperiencia quedó expuesta. Solo la intervención de su hermano mayor, Kael, lo salvó de una muerte segura. Fue ese momento el que encendió en Mogeri una determinación ardiente por crecer, aprender y proteger lo sagrado. Desde su creación, Mogeri fue concebido como un Dai Tensi en crecimiento de luz radiante, con 2 pares de alas que brillaban como los primeros soles del cosmos. En esta forma inicial, su nivel de poder era de 1C complejo alto, correspondiente al rango multiversal complejo alto. En este estado, Mogeri poseía un dominio sobre realidades de hasta 11 dimensiones, con la capacidad de interactuar, proteger o aniquilar estructuras espacio-temporales de vastísima complejidad. Aunque increíblemente poderoso, aún estaba limitado dentro de la lógica dimensional. Mogeri entrenó sin descanso, y con cada batalla, su poder crecía. Desplegó más alas, símbolo de su evolución, y lideró a las huestes celestiales con una destreza solo superada por el mismo Kael. Tras la épica batalla contra Malakai, Kael, ahora envuelto en un aura de luz oscura, salvó nuevamente a su hermano, derrotando a Malakai con un poder inabarcable. Aunque Kael se retiró, el vacío en su relación con Mogeri fue palpable. A medida que los conflictos se intensificaban en los planos celestiales, su entrenamiento y exposición a las guerras cósmicas lo llevaron a desplegar un segundo par de alas, ascendiendo al rango de Tensi, con un poder 1A, outerversal. En este nivel, Mogeri trascendía los límites del espacio, el tiempo y la forma. Era un ser metafísico, abstracto, sin restricciones dimensionales. Un espíritu puro que ya no podía ser afectado por ningún fenómeno físico. La escala habitual de poder perdía sentido frente a su naturaleza. Su presencia se convirtió en una manifestación de orden y propósito más allá de la realidad observable. Su evolución continuó, y con la madurez del guerrero celestial y la confianza que la entidad depositaba en él, Mogeri desplegó un tercer par de alas, convirtiéndose en un Dai Tensi completo, alcanzando así el nivel de poder 1A alto, cuasi absoluto. En esta etapa, su existencia ya era casi equiparable a la de un ser absoluto, trascendiendo incluso a los outerversales como un adulto supera a una chispa. Mogeri ya no podía ser alcanzado, herido o siquiera comprendido por ninguna forma inferior de existencia, y su voluntad se proyectaba como ley en todo el multiverso. La traición llegó como un rayo silencioso. Kael, el ser más cercano a la entidad, había iniciado una rebelión. Para Mogeri, aquello fue una herida profunda, pero su fe lo sostuvo. Como comandante supremo del ejército celestial, lideró a los fieles hacia la batalla final, portando la voluntad de la entidad como estandarte. El combate fue titánico. Kael, convertido en el Super Dai Tensi de luz oscura, descendió como una tormenta de sombras y rabia. Su figura, de alas ennegrecidas y cabello alargado que cubría casi completamente sus espaldas, era una visión terrorífica incluso para los más valientes. En medio del caos, Mogeri alzó su espada y respondió al llamado divino. Con la autoridad de los cielos, fue envuelto de una energía opuesta a la luz oscura. Su forma final, el Super Dai Tensi de luz blanca, irradiando una energía pura que contrastaba con la corrupción de Kael. Ascendió a Tier 0 nivel 3. El duelo entre hermanos sacudió los cimientos del cielo. Cada choque de sus espadas creaba ondas que desintegraban la materia circundante. Aunque Kael parecía tener ventaja, con un poder que crecía sin control, manifestado incluso con un nuevo par de alas, llevando el total a 8, Mogeri resistía con valentía, guiado por su fe y por la luz que lo rodeaba. La entidad, al ver el desequilibrio, otorgó a Mogeri una porción adicional de poder divino. Con este impulso, el Super Dai Tensi logró romper el equilibrio de la batalla. En un instante decisivo, su espada cortó las alas corruptas de Kael, símbolo de su degeneración, dejándolo vulnerable. Con un salto final, se precipitó sobre él y clavó su espada en el corazón del traidor, gritando el mandato eterno: ¡fuera! Kael fue arrojado al abismo, su grito desapareciendo entre las sombras eternas. La guerra había terminado.
Pero sin que nadie lo advirtiera, en su caída, Kael dejó un fragmento de su esencia en una raza menor, dando origen a un nuevo ciclo de corrupción que, en el futuro, desataría una guerra universal. Así, Mogeri no solo se convirtió en el guardián del reino Zero, sino en el guardián eterno que vigila las sombras del pasado, sabiendo que la verdadera batalla nunca termina del todo. La entidad misma le concedió una fracción de su poder, elevando a Mogeri al Tier 0 nivel 1, lo más alto que cualquier ser creado podía alcanzar. Solo alcanzado por Kael envuelto en la luz oscura. Así, Mogeri no solo venció al ser más temible jamás corrompido, sino que alcanzó una forma de existencia que lo convirtió en el vigilante eterno del equilibrio universal, y en el único ser, aparte de la entidad, que podía juzgar lo absoluto sin ser juzgado por nada. Pero por obvias razones Mogeri está por debajo de la entidad.